Hola chicos, literatura 87. Poeta romántico. Pasamos a la lírica romántica. Tengo primero un preámbulo para ver cómo enmarca Espronceda dentro del romanticismo. Dice, los románticos representan una ruptura con el anterior movimiento, con el movimiento clasicista, con el neoclasicismo, y no solo eso, sino también con el periodo del Renacimiento. Y hacen un empalme con el anterior, por la ley del vaivén. Renacimiento, clásico. Siglo de oro, no clásico. Neoclásico, más clásico que nadie. Y ahora viene otra vez el romanticismo, que se asocia con el movimiento del siglo de oro. Bien. Dice, ¿y cómo lo consigue? Pues inventando ritmos y rehabilitando estrofas que ya estaban en desuso, ellos las vuelven a rehabilitar, dedicando su atención a la historia y leyenda nacionales, que esto ya te lo he dicho por activa y por pasiva. Y, por supuesto, si estamos en lo lírico, no puede faltar la expresión de lo íntimo. Sin esa expresión de lo íntimo y sin la subjetividad, no hay lírica. Puede haber una fantástica fantasía emotiva, leyenda maravillosa, pero si no hay subjetividad, no puede haber lírica. Instauran un estilo, eso sí, romántico, vehemente y expresivo. La poesía consigue así, a veces, efectos insospechados de color, sonoridad o emoción. En términos generales, lo mejor de la producción en verso del romanticismo español es en la primera mitad del siglo, y se halla en el campo de la poesía narrativa, de las leyendas de Zorrilla, etcétera, etcétera. Y en el de la expresión coloreada y musical, colorido y musical, de lo plástico, de lo sensual. Eso estaba lo mejor del verso. Dice, más que en la lírica propiamente dicha. O sea, romanticismo. Y enseguida nos vamos al corazón, enamorado, todo esto. Pues no. Los principales versos románticos, especialmente de la primera mitad del siglo, fueron precisamente en la narrativa épica. Pero por fin viene un lírico neto. Espronceda. Tenía aquí preparado, en el libro que uso habitualmente, apuntes sacados del Google, muchas notas, y al final, cuando he cogido el libro último, que para mí ha sido un descubrimiento, que es una antología de la poesía, pero que al principio lleva un compendio de crítica y de comentario de los distintos autores. Y he visto que era tan preciso y además con gracia, porque lo hace con gracia, que digo, oye, cógete esto y deja de darles la paliza a los chicos. Si yo en algún momento hago cuadros sinópticos, puntualizaciones, será por ayudarte un poquito más a ti, que además que no vas a coger este vídeo solo para disfrutar de la literatura, que es buenísimo, y maravillosa la literatura para disfrutarla, sino con la responsabilidad de tener que responder en un examen. Entonces yo me acuerdo especialmente de ti y voy a facilitarte en la medida de posible las cosas. Por supuesto que los vídeos tienen hoy la gran ventaja de que puedes parar al profesor, dejarle así suspendido, volver atrás y hacer que repita eso que te interesa e irlo anotando. Eso también. Pero bueno, eso ya son cosas tuyas. Y dice así este señor, que es Saint de Robles,
que es el que hace la historia y antología de la poesía de España, Sainz de Robles, un crítico. Dice, Espronceda nace en 1808, fecha emblemática donde las haya, la invasión napoleónica. En esa fecha nace. ¿Cuándo y dónde? Bueno, cuando en 1808, cuando su padre volvía de abajo del sur, de Trafalgar, Tarifa, etcétera, precisamente en una de luchar contra el inglés, en una de las batallas en las que murió otro poeta, José Cadalso, que me acuerdo que te lo mencioné en el vídeo que tenemos hecho de él. Bueno, pues subía a su padre por ahí con su madre también, es decir, era un traslado familiar. Él era un cierto militar de algún rango y se les permitía viajar en los desplazamientos que suponían mucho tiempo, pues con la mujer. Y nace en Almendralejo, en medio de la provincia de Badajoz, más bien al sur, este pueblo de abolengo, de ilustres como es Espronceda, y famoso el pueblo, es un pueblo muy activo, produce gran producción hortícola y sobre todo de viñedos también. Ha llegado ha tenido, siendo un pueblo, es, yo diría, el único que ha tenido equipo en primera división. Lo que pasa es que mucha gente no se enteró porque en vez de llamarle el Almendralejo Fútbol Club, pues lo llamaron el Extremadura. Y pasó varios años por primera división. El Extremadura juega contra el Barça, juega contra el Madrid, pero nadie se enteró realmente, bueno, muy pocos, de que era el Almendralejo. Es un mérito fabuloso. Hay otros pueblos también, no quiero dejarles, pero bueno, estamos en literatura. Dice, circunstancialmente nace en Almendralejo, a las 6:30 de la mañana, no se le olvida. Dice, su padre, el teniente coronel de caballería, don Juan, yendo por Extremadura en plena guerra de la independencia, 1808, seguido de su esposa doña María del Carmen Delgado. Ocurrióle a esta, apremiada por la dura marcha, malo para una embarazada, se precipitó el parto y allí pues nació nuestro José Espronceda, que no solo tenía nombre José, sino una ristra de nombres al estilo de la época. Van a Madrid, donde no le admiten en el colegio tradicionalista de los jesuitas, donde habían estudiado muchos próceres, y se va a un colegio donde otro también repelido por las ideas absolutistas que pugnaban entonces por mantener firme a Fernando VII, no admitieron a Lista, Alberto Lista, en ese colegio. Y entonces él, ¿qué hizo? Fundó otro colegio. Y a este colegio progre, a este colegio nuevo, moderno, de empaque también, para nobles, pues a este es al que acude Espronceda. Estudió en el Colegio San Mateo de Madrid bajo la dirección del retórico Alberto Lista, que era miembro de la Academia Poética. A ver, se hace, desde los 15 años, 16, se hace miembro de una Academia Poética del Mirto. A los 13 años. O sea, el niño era precoz. Había dicho ya a los 15, no a los 13 años. Y luego, más tarde, se afilia a una sociedad liberal llamada los Numantinos, que recuerda por la resistencia de Numancia contra los romanos. Había que resistir ¿contra quién? Contra los absolutistas, contra Fernando VII, contra el rey. Y descubierto, fue condenado a ser deportado, pero por influencia de su padre le dijo, oye, mandádmelo aquí a Guadalajara, que estoy yo destinado ahora en este sitio, hay un convento, mira, que esté ahí. Y ahí estuvo 3 o 4 meses de adolescente ya expulsado.
Mientras duró su prisión, hasta cierto punto prisión, compuso el poema El Pelayo, que quedó incompleto. Primer poema. El Pelayo. Primer rey de la Reconquista de la historia de España, asunto histórico, Edad Media, etcétera, etcétera. Que queda incompleto. Cumplida la condena, vuelve a Madrid, vuelve a conspirar y no creyéndose seguro, dijo, me están siguiendo, marchó a Gibraltar y desde allí a Lisboa, que también hace una pequeña obrita en el viaje de Gibraltar a Lisboa. Y allí conoce a Teresa Mancha. En Lisboa había sido clasificado y medio aprisionado por liberal, ya que en Lisboa en aquellos momentos reinaban también aires absolutistas y estos eran mal vistos. Entonces, conjuntamente con él, con Espronceda, había un señor, un tal Mancha, y su hija, Teresa, venía con frecuencia a ver a su padre a esa cárcel. Y allí conoció al amor de su vida, a José de Espronceda, y ella a él. Dice, fue verse y amarse. Flechazo. No podía ser menos para un romántico. Y de todo fue uno. Espronceda tuvo que marchar a París. Se alejó confiado en los juramentos de la amada. Te seré fiel. O contigo o muerta. Bueno, pero al llegar Espronceda a Londres en su búsqueda, la encontró casada con un rico y maduro comerciante español, don Gregorio Bario, de quien ya tenía un hijo. Pero, conociendo el temperamento de Teresa, no le arredró. Dice, la cosa se arregló con cierta facilidad. No pasaba nada. Y en aquellos tiempos estar casada era importantísimo, como para romper. Pero eran aires románticos y además impulsada por Espronceda, dado el carácter de la dama, quien abandonó a su hijo y marido y se largó a París con el poeta. En París toma parte Espronceda en la Revolución del año 30 hasta el 33. La Revolución del año 30 que logra poner a Luis Felipe. Este Luis Felipe respondería cuando luego, para librar a Fernando VII de la... había respondido mal, porque fue el que hizo por enviar a los 100.000 hijos de San Luis a España en el 23, después del trienio liberal, y restaurar a Fernando VII, que siguió otros 10 años, lo que se llamó la década ominosa, hasta que murió en el 33. En fin, regresó a la patria. Juntos los dos, José y Teresa, primero él, luego detrás fue ella, al poco tiempo, en Madrid. Espronceda asiste al Parnasillo, una especie de tertulia. Colabora en los periódicos, vuelve a conspirar, arenga a sus correligionarios y ama desesperadamente a Teresa. Tiene un hijo con ella allí y dice, digo desesperadamente ya que entre ellos existen celos, enojos, fuertes disputas, reconciliaciones exaltadas, es decir, lo que podíamos calificar como un amor turbulento. En el 34, un año que había muerto ya Fernando VII, y venir a la regencia de María Cristina, Teresa da a luz a una niña, bautizada con el nombre de Blanca. En el 41, Espartero nombró al poeta secretario de la delegación de La Haya, dándole ya cargos públicos.
recompensándole su fidelidad a las ideas liberales. Allí estuvo poco tiempo porque Almería le nombró su diputado, pero regresó muy gastado físicamente, enfermo. Desde que muriera Teresa en 1838, el poeta iba apagándose poco a poco y murió pues un 23 de mayo del 42, muy joven, acuérdate que había nacido en el 8. Desde el 8 al 42 son 34 años, nada más. A consecuencia de una inflamación de garganta, nariz, boca, que era lo que proporcionaba la enfermedad de la difteria, que en aquel tiempo era conocida con el nombre de garrotillo, fiebres y muerte. Precisamente cuando estaba a punto de casarse ya con otra señorita de muy buena posición, la señorita Bernarda de Beruete. Es una vida muy compleja la de Espronceda y por compleja, romántica. Compleja y siendo compleja igual a romántica. Muchas pasiones refrenadas, muchos afanes malogrados, muchos deseos incumplidos, carcajadas y lágrimas, maldiciones y súplicas, desesperaciones y arrepentimientos. Y el tipo haciendo juego con la vida. El perfecto tipo romántico, gallardo, de airoso porte, de varonil belleza, era guapo, corazón impulsivo, presumido de hastío y desengaño, con modales y muecas, mofador incansable de la sociedad y de sus prejuicios. Mofador, se mofaba de ella, de la sociedad. Caritativo hasta el punto de visitar y consolar a los pobres enfermos de cólera morbo, con un peligro de contagio enorme. Pero hasta ese punto se integraba con sus ideas, era consecuente con sus ideas, y sin dar importancia al adulterio, que para él no era nada, y capaz de hacer chascarrillos incluso a costa de los maridos burlados. Y sí, venga aquí como anillo al dedo la imagen romantiquísima que dice: joya caída en un lodazal donde había perdido todo su esmalte y trocándose en escoria. Y el hacerse querer y temer de todos cuantos le trataban. El público y la posteridad suelen perdonar todo a sus héroes, con tal que éstos ajusten fidelísimamente su vida a su obra. Les perdonan todo, cuando ve que son coherentes, que lo que él pensaba era como vivía y él vivió según pensaba. Y entonces la crítica posterior es siempre benevolente con estos señores. La coherencia puede. Muchas veces personas que no son de nuestras opiniones políticas, sociales, pero les vemos coherentes, es decir, que adaptan su conducta a lo que piensan, nos merecen nuestros respetos y llegamos a admirarles. Lo que más despreciamos es la incoherencia que supone la falsedad. Pensar y hablar de una manera y luego proceder de otra. Bueno, pues él fue coherente y por eso la crítica le respetó mucho. Nada resulta más inadmisible que un burgués que sea autor de tragedias. Que un romántico gobierne a un país por las buenas. Que un hombre casto escribiendo pornografía. En este sentido, nada más perfecto que la semejanza entre la vida y la obra, de Espronceda. Una correspondencia total. Si Espronceda podía ser, como de él decía su maestro Lista, dice: Espronceda es como una plaza de toros muy grande, pero con mucha canalla dentro. Y también, como aseguraba Valera, dice: un Goethe español con la vida y la obra incompletas.
la obra lírica de Espronceda, que es la que nos ocupa y nos seduce más en este momento. Dice, única a la que aludimos, puede ser dividida en tres secciones. En tres secciones. La obra lírica. Un poema narrativa que es El Pelayo. Poesías sueltas. Poesías sueltas y poesías mayores. Entre las poesías mayores, dos, que es así que te las tienes que aprender por mensaje. El estudiante de Salamanca, sobre nuestro amigo Montemayor, que veremos algo. El estudiante de Salamanca y El Diablo Mundo. Una obra muy curiosa. Y dentro del Diablo Mundo, como metido en un enquiste, está el canto a Teresa, su gran amor. Del Pelayo nos quedan únicamente unos fragmentos, nos quedan, dice, o sea que está incompleta, unos fragmentos en octavas reales. Octavas reales. Esa estrofa que él recupera de épocas anteriores. Lo compuso Espronceda en el convento de Guadalajara, en el primer destierro, allí cerquita de su padre, al que le habían llamado sus románticos escarceos conspiradores en pro de la libertad. Adolescencia y romanticismo, pues maravilloso. Todo casa, todo encaja. Pero en estos fragmentos se descubren los andamios, las directrices, dice aquí, los andadores, que le ayudan a andar, aún tirantes, es decir, muy presentes, de su maestro, el retórico y poético Lista. Fácil la versificación, aun cuando inexperta, el poema se ajusta formalmente, es decir, en cuanto a la forma, se ajusta al periodo anterior, al periodo neoclásico. Pero en el fondo, o sea, la forma sí, neoclásico, pero en el fondo, genio y figura Espronceda no podía disimular sus opiniones y sus ardores juveniles y sociales. Dice, se nota que Espronceda intenta sacar un 10, porque todavía está en ambiente escolar, con un maestro del que se sabe que es el ojito derecho. Dice, yo soy el predilecto de mi maestro Lista y voy a hacer una composición a su gusto. ¿Para qué? Para sacar un 10, para obtener su aprobación. Pero no puede comprimir su personalidad, que le rezuma por quiebras y fisuras. El tema, la técnica, la rigidez del Pelayo son rigurosamente clásicos en la forma. Sin embargo, los elementos románticos se descubren por aquí y por allá. Por ejemplo, una adjetivación desusada, muchos adjetivos, la exuberancia de las exclamaciones sentimentales, la peculiar importancia que se da al paisaje, las comezones, es decir, las ansias de sacar el yo, salirse de lo histórico y ir a mí, desplazar el protagonismo a mí, mis sentimientos, el yo, subjetivismo del romanticismo, que pugna por salir a escena enseguida. Bueno,
Pasamos a las otras, a las poesías líricas de Espronceda, son muy escasas en número. Con un prólogo de García de Villalta aparecieron en 1840. Siendo pocas, resultan de un interés excepcional para el estudio y comprensión del romanticismo. De ellas, algunas son aún neoclásicas del periodo anterior, como el Himno al Sol, es decir, de periodo o de corte neoclásico de la pasada, el Canto del Cosaco, el Pirata, A un ruiseñor, etc. Y te menciono las otras por si quieres copiar alguna más. A Jarifa en una orgía, el verdugo, el mendigo, a una estrella, el reo de muerte, al templario, a Laura, despedida del joven griego de la hija del apóstata, palpita la más espléndida fantasía, vibra la entonación más robusta, prende la máxima osadía en todas las formas, cimbrea el estilo más nervioso. Todas ellas están escritas con un garbo y desenfado extraordinarios, con una impetuosidad irreflexiva. En todas ellas son admirables el sentido y sí, el sentimiento del color, el exacerbado subjetivismo, la arrogancia y el plante de quien se cree lidiando con la gloria en condiciones de vencerla y sojuzgarla de un momento a otro. El orgullo varonil terrible, el jaquemate que da en cada estrofa el yo, hace estas composiciones discutibles en cuanto a su mérito poético, indiscutibles de valor humano plenamente romántico. Nada tiene que ver que delaten la influencia de Chatterton, de Byron, incluso de un poeta resucitado entonces, un tal Ossian, del siglo III de Escocia, que fue muy influente en los románticos de aquella Britania, de aquella isla de Gran Bretaña, para el romanticismo. También se nota su influencia. Dice, pero él lo transforma todo y lo metaboliza y le da el empaque y la forma de la idiosincrasia española. Es decir, sí, tiene influencias de otros, pero fue tal la fuerza con que actuó que esas influencias quedaron desvaídas. También Víctor Hugo influye en él. Pasamos a las otras. Entre estas, el Canción del Pirata, etc. El Himno al Sol es la de neoclásico, pero las otras, la del Cosaco, la del Pirata, Jarifa en una orgía y tal, estas ya son plenamente románticas. Pasamos a las grandes. El Estudiante de Salamanca es, dice, una pequeña obra maestra en 4 partes cuya raíz se encuentra en lo más genuino y valioso de la tradición española. Este Félix de Montemar es otra reedición del Don Juan. Del Don Juan de Tirso, del Don Juan, etc., del Don Juan de siempre. En este caso se llama Félix de Montemar. Dice, es un tenorio redivivo, es decir, reeditado. Aventuras, amores, crímenes, la punta de su estoque los va ensartando mientras ríe con sarcasmo inaudito, demoníaco. Seduce a las mujeres, mata a los hombres, mata a los fantasmas. Se burla de todo lo humano y de todo lo divino. Blasfema, se desespera y como tenorio, a su doña Inés, Montemar halla a su doña Elvira. Es decir, el Montemar con su Elvira. Y en ella, igual que Don Juan Tenorio, va a encontrar ese puntito de contrición,
que puede dar la salvación a su alma. Aunque en este caso Montemar desconfíe más que el Tenorio. El Tenorio enseguida se entrega en el último momento, con la misma fuerza que había vivido, se entrega a su salvación. Montemar duda más. El Diablo Mundo, que escribe en 1840, dice, es un poema que tiene una introducción y 6 cantos. Una introducción y 6 cantos. Uno de ellos, el canto a Teresa. Su concepción era tal que acaso haya sido un bien que el poema haya quedado en un intento. Porque quiso abarcar todo. Es decir, en algún momento los autores, filósofos, pensadores, quieren hacer como los físicos la ley completa, la ley única que abarque a todas las demás. Pues ellos, muchos han estado tentados de hacer la obra completa, la obra que abarque todos los aspectos filosóficos, religiosos, culturales, emotivos, o sea, una auténtica epopeya de la humanidad. Hay quien lo consiguió. Para mí el Quijote es uno de ellos. Claro que en un contexto festivo, irónico, quijotesco, que es ambición enorme. El Diablo Mundo nos presenta a un Adán, sí, nuestro primer padre, redivivo, es decir, vuelto a nacer, dice, fuera del paraíso, teniéndose que enfrentar en su inexperta ingenuidad con una vida dura y cotidiana de día a día, miembro de una colectividad cruel y egoísta que acabará por pervertirle. ¿Quiso Espronceda en este poema, como pretende la crítica moderna, plantear el tema del hombre natural, del buen salvaje, de Rousseau, etcétera? Dice, perfecto en su rudeza, tan ensalzado por Rousseau. ¿Deriva el Diablo Mundo del ingénu, el ingenuo de Voltaire? Dice, posiblemente. Espronceda no llevó a su obra sino esas reminiscencias de lecturas que se quedan en cada espíritu, como sin querer, y que van integrando una posición y un afán personalísimos. Los avatares por que debía pasar el protagonista, tales eran y de tal envergadura que exceden a los de cualquier sugestión e intento de copia. No se puede decir que esto fue una copia de esas obras de los autores franceses. Dice, es una pieza maravillosa, con vida propia y prosapia, es decir, alcurnia, origen excepcional, intercalada en la vasta máquina del poema, es el canto a Teresa, la poesía más hermosa del poeta, verdadera elegía, canto de dolor, romántica, de un valor autobiográfico muy grande. Desahogo de mi corazón, como dijo su autor, el grito romántico más agudo y sostenido de cuantos oyeron en la península. Esto lo decía un crítico. Realmente, y para ponernos a tono de adjetivos con el canto a Teresa, podemos afirmar que sus versos están escritos con la sangre de un corazón traspasado de dolor que van humedecidos de lágrimas. Si en la forma logra primores, si el lenguaje más febril se hace dócil instrumento para traducir la explosión terrible de los afectos, el fondo recoge las máximas posibilidades humanas de la pasión hecha clima. La angustia del ideal perdido ilumina apoteósicamente la música de las 44 octavas reales, sin par en la literatura castellana.
Después de indicar el gran crítico don Juan Valera que no cree que los alemanes puedan llamar genio a Goethe y los ingleses que no puedan llamar genio a Byron, con más derecho, si es que ellos pueden, con el mismo derecho podríamos llamar nosotros genio a Espronceda por esta obra. Pues dice que el inglés y el español exceden en educación científica a nuestro Espronceda, pero él les gana en ímpetu y creación de imaginación, les gana en la vehemencia de los afectos y en la galanura espléndida de la expresión. Ni Goethe ni Lord Byron se adelantan a Espronceda. Dice, casi, dice, estoy por asegurar que son inferiores. Ahí queda la opinión de don Juan Valera. Dice, creemos, pese a cuanto hemos dicho acerca de la obra de Espronceda, en la que se entreveran los aciertos felicísimos y las caídas lamentables, que el poeta es muy superior a su poesía. Porque si en esta se encuentran atisbos que exceden o no llegan a características fundamentales del romanticismo, el hombre con su vida es el arquetipo del romántico. Voy a hacer aquí una pausa y pasamos al vídeo siguiente. Hasta ahora.